entonces es una membrana de tejido celular, de tejido conectivo laxo, que protege toda la superficie, tanto de los párpados interna como la superficie ocular, el bulbo ocular. Se divide en 3 porciones, la dividimos en 3 porciones. La conjuntiva tarsal, que va atrás del tarso, el fondo del saco conjuntival, superior e inferior, la conjuntiva vulvar, que va en la parte por encima de la... ¿Cómo se mueve? ¿Ah? Los cables. No, eso acá está. ¿Sí? No. Bueno. Entonces, la conjuntiva tarsal está adherida al tarso. Ya saben qué es el tarso, ¿no? ¿Pero qué es el tarso? Nada, claro. ¿Vos? ¿Tampico? ¿Tampoco? Bueno, y ni con el libro en la mano, están con el libro en la mano. Bueno, el tarso, se lo voy a presentar de nuevo. Aquí está el tarso en el párpado. Es un tejido conectivo denso, de características similares al cartílago, incluso que llevan en su interior las glándulas de Meibomio. Es el tarso. Y la conjuntiva tarsal está adherida al tarso del párpado. ¿Ya? Está adherido firmemente al tarso y contiene células secretoras de mucina, ¿no? Y en la conjuntiva ya vulvar, las accesorias de Krauss y Wolfram, secretoras de lágrimas. Porque la porción secretora de las lágrimas está la glándula lagrimal principal, la porción acuosa de la lágrima y la glándula accesoria de Krauss y Wolfram, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto eso 2 veces. Esta es la tercera. Krauss y Wolfram, ¿no? Entonces la conjuntiva vulvar se fusiona al limbo junto con la cápsula de Tenon, que es la que está recubriendo todas las estructuras que van haciendo vértice en la parte posterior de la cavidad oriental. La conjuntiva vulvar, cuando ustedes tocan la superficie del globo ocular, la mueven, es flácida. En cambio la tarsal es firme, está adherida, está bien adherida. Los vasos que van a irrigar la conjuntiva van desde el fornix hacia el limbo, de atrás para adelante. Y aquí se aloja principalmente el tejido linfoide. ¿Cuáles son las funciones de la conjuntiva? Producir mucina, que protege la superficie ocular el contacto con las bacterias del ambiente. Combatir la infección a partir de eso. Facilita los movimientos oculares por sus características. Y además es un reservorio, sobre todo en los fondos de saco, tanto superior como inferior, es un reservorio de lágrimas, que permanentemente con el movimiento palpebral está distribuyendo los nutrientes y lubricando la superficie, de toda la superficie ocular, pero principalmente de la córnea como lente. ¿Cuántas dioptrías tiene la córnea? La córnea tiene 43. Bien. ¿Y en el libro qué dice? ¿Ah? 53 dice en el libro ese. Lo han escrito mal. En el de Roveda, ¿no? Pero el 43 es un error de... Para examinar la conjuntiva es fácil. La conjuntiva vulvar inferior o tarsal inferior es traccionando el párpado inferior hacia abajo, ¿no? Y la vulvar se tracciona el párpado inferior hacia abajo y se hace mirar hacia arriba al paciente. Y para ver la conjuntiva tarsal superior se evierte el párpado. ¿Saben evertir el párpado? ¿Saben, no? ¿Saben? Hace asustar a sus hermanitos menores colocándoselo. Entonces, traccionar el borde del párpado, la parte de las pestañas, y con un cotonete se empuja la parte de arriba y se avierte. Algunos son expertos para hacerlo sin eso, ¿no? Entonces, esa es la manera de rendir para examinar la conjuntiva tarsal. Aquí la inyección conjuntival es una de las cosas que se ven con mucha frecuencia
en el examen de las conjuntivas o los pacientes que llegan a la consulta oftalmológica, y es la dilatación de los vasos de la conjuntiva, tarsal y vulvar juntos. No hay diferencia porque la irrigación es la misma. Aspecto rojo que lo pueden ver acá. ¿Puede apagármela esta luz? Apágamela esta luz. Eso. Ahora ya se ve más rojo. Entonces, aspecto rojo y se asocia a hemorragias o edemas de la conjuntiva, etcétera, en los procesos inflamatorios de la conjuntiva. Los vasos entonces ustedes los desplazan fácil, pero hay que diferenciar. Los vasos conjuntivales de la conjuntiva vulvar llegan hasta 2 milímetros antes de llegar al limbo esclerocorneal. La circulación de la parte periquerática o de esta zona, de estos 2 milímetros, vienen por una inyección. Cuando hay inyección en esa zona es por inyección de la vascularización de las ciliares anteriores, arterias ciliares anteriores. Entonces está en contacto el borde del limbo esclerocorneal, está en contacto con la vascularización del cuerpo ciliar. Los vasos ciliares anteriores van desde el cuerpo ciliar y se comunican con la superficie de la conjuntiva periquerática. Y tienen connotaciones distintas. La conjuntiva vulvar se pone hiperémica cuando hay una inflamación leve del ojo, cuando entra un cuerpo extraño o una conjuntivitis banal, ¿no? O cuando ingresa algún polvillo al ojo, etcétera, no es nada. Pero la hiperemia de la inyección periquerática, cuando hay hiperemia periquerática, eso significa que hay una patología severa en el globo ocular, principalmente procesos inflamatorios de la uvea, uveitis, que son cuadros severos y que tienen complicaciones graves en el ojo. Ahora vamos a ver, esto es una conjuntiva normal. Aquí hay una inyección conjuntival, hiperemia conjuntival, pero vean ustedes que alrededor de la córnea, no hay inyección periquerática. Quiere decir que esto es un proceso simple. Una conjuntivitis bacteriana o una conjuntivitis viral o alérgica, qué sé yo, porque no está afectando a la parte límbica de la conjuntiva. No hay inyección periquerática. Entonces una patología leve, tras que ven un ojo que tiene esta característica de estar blanca, no hiperémica, la parte periférica de la córnea. Las inyecciones periqueráticas entonces ya saben que son graves. ¿Cómo las diferencian ustedes? Generalmente uno al comienzo no sabe diferenciar cuándo es una inyección periquerática o cuándo es una inyección conjuntival o una hiperemia. Agarran una gota de colirio, de estos colirios de nafazolina que venden en las farmacias para quitar el rojo de los ojos, ¿no? Y le ponen una gota. La hiperemia periquerática nunca se blanquea con una gota de colirio, ¿no? De nafazolina, digamos, de cualquier vasoconstrictor, pero la conjuntival sí se blanquea. Entonces, de esa forma ustedes pueden tener en su consultorio un frasquito de estos colirios que venden ahí haciéndole una propaganda bárbara, los colirios de los borrachitos, y al paciente, si quieren saber la diferencia, si quieren saber si es una patología grave, no, le ponen una gota de colirio vasoconstrictor, y si se blanquea alrededor de la córnea también, es una cosa simple. Pero si no blanquea la parte periquerática, entonces es una patología severa. No cede entonces a los vasoconstrictores. Tampoco se desliza la hiperemia superficial de la parte periquerática, pero la vulvar sí. Sobre el globo ocular ustedes pueden mover la conjuntiva y se desplaza. El color es más violáceo en la parte periquerática, en la inyección ciliar periquerática. Y ya saben que esto es importante, se lo voy a preguntar a ver cuál me van a diferenciar, cuál es la peligrosa y cuál es la no peligrosa de la hiperemia conjuntival.
Este cuadrito va a diferenciar para identificar qué tipo de alteraciones hay en la conjuntiva en diferentes cuadros. Hiperemia conjuntival en la conjuntivitis, en alteraciones conjuntivales principalmente propias. La pericorneales aquí en esta parte, ¿no? En alteraciones, enfermedades cerca de la córnea, en rosácea, lesiones del limbo, cuerpos extraños, lesiones herpéticas. Se va a poner hiperémico la porción vecina a la córnea periférica. La ciliar, la hiperemia ciliar, que ya es más amplia, 2 o 3 milímetros, ¿no? Se debe generalmente a patologías más severas, epiescleritis, escleritis, queratitis visiforme, iritis, idiociclitis. Son patologías más profundas de lo que tienen que ser tratadas y tienen que ser investigadas para saber de qué se trata, porque es patología del interior del globo ocular. Y la combinación de estas pueden haber úlceras corneales, irritaciones por cuerpo extraño severo, ¿no? O alteraciones intraoculares también. Las conjuntivitis son las inflamaciones de la conjuntiva más frecuentes. Las conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva, entonces, congestión conjuntival, exudado, hemorragias pueden haber, subconjuntivales o quemosis. Ya saben la quemosis qué es, ¿no? Edema de la conjuntiva, ya lo hemos visto y se lo voy a volver a mostrar ahora. Cuando ustedes ven un paciente con una hiperemia conjuntival, se van a fijar si tiene o no tiene secreciones. Eso es importante para poder más o menos ubicar el diagnóstico hacia dónde se refiere, hacia qué se refiere. Si la secreción es mucosa, es diferente que si es purulenta. Si es pus, es diferente si es agua, ¿no es cierto? O si es mucosa también, o mucopurulenta. Son características de diferentes tipos de patología. En las acuosas, digamos, tenemos que pensar en una patología viral o alérgica. En las mucosas, una alergia crónica, el ojo seco, síndrome de ojo seco, que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres. No es por ¿cómo se llama? No es por discriminación. Eso es por cuestión hormonal. Las mujeres tienen ciclos hormonales que hacen que haya más, que exista más más síndromes de ojo seco en ellas que en los hombres. Y las mucopurulentas, entonces, son la clamidiasis, ya son bacterianas, ¿no? Las bacterianas agudas, etc. Y las intensamente purulentas, como la gonocócica, que es bastante frecuente. Vamos a ver ahora también eso. La quemosis, para que no se olviden. Proceso alérgico de la conjuntiva que produce edema de la conjuntiva. A veces más que esto, principalmente es más frecuente en niños, en la época de invierno. ¿Ya saben por qué? Ya les dije, ¿no? Porque en Santa Cruz nadie usa colcha, a no ser en el invierno, en las 2 semanas de invierno que hay. Y esas colchas están guardadas, las chompas, las colchas, los sacos y todo está guardado en los roperos, y ahí proliferan los ácaros y una montonera de otras cosas que después ponemos a los niños, los tapamos con una colcha que está guardada ahí y le va a dar alergia y va a ir la mamá con el niño alzado, parece pequinés, ¿no? Llegando a los hospitales a buscar qué, asustada, y solamente es un proceso alérgico que sana con unas gotas, pasa, bueno, con bañarlo al niño por supuesto, y con unas gotas de antialérgico, y mejor si son corticoides, y con eso pasa. Pero eso es edema de la conjuntiva, la quemosis. Las conjuntivitis, entonces, ¿qué síntomas tienen? Ardor, sensación de cuerpo extraño, epífora. Epífora ya saben que es la obstrucción de las vías lagrimales por la secreción mucosa. Prurito, disminución de la visión por la misma película lagrimal alterada que tiene el paciente. Fotofobia, molestia por la luz, ¿no? Y dolor. Son las características de la conjuntivitis. Y hay las formas clínicas de la conjuntivitis, agudas, subagudas y crónicas, según el curso de cada una y según cómo se trata. Principalmente se refiere al curso. Esta clasificación de la izquierda
¿no? Que es la conjuntivitis aguda, que son las que más van a ver ustedes seguramente. Tienen que saber todos, son bacterianas, virales o alérgicas. Esas tres clases ustedes, todos los médicos tienen que conocer. Ahora, entre estas que son una variedad por clamidia, acompañante de dermatopatía, acompañada alérgica, inespecífica, etcétera, esas cosas ya pueden mandarlas para que las averigüe otra persona, el especialista en eso. Pero el médico general debe saber estas tres por lo menos. ¿Y cómo las van a diferenciar? ¿No? Las conjuntivitis bacterianas agudas, producidas por el neumococo, Staphylococcus aureus, el hemolítico y el gonococo, son las que producen las conjuntivitis agudas. Conjuntivitis catarral aguda, que se caracterizan por tener secreción mucosa, comienzo brusco en los dos ojos, papilas en la conjuntiva tarsal de 1 o 2 milímetros, papilas crecidas y hiperemia. Conjuntivitis catarral aguda. Y estas son las conjuntivitis bacterianas agudas. Aquí hay una pseudomembrana, ¿no? Con exudados, pero no, aquí no vemos secreción purulenta. Puede haber afectación corneal cuando se trata del Staphylococcus aureus. Si ven pseudomembrana, esto quiere decir que hay una necrosis de la célula de la superficie de la conjuntiva. Puede ser viral o puede ser bacteriana, pero hay que tratar, no es alérgica, ¿no? No es alérgica con seguridad ni puede ser viral o bacteriana, entonces ya tienen dos desclasificadas dentro de su estudio, de su análisis. Las agudas bacterianas se tratan con colirio antibiótico. Como médico general, nunca deben tratar ustedes una conjuntivitis con corticoides si no están seguros si la córnea está sana, porque pueden agravar el cuadro y producir úlceras corneales y hasta perforaciones si se usa corticoide cuando hay lesiones de la superficie ocular. Entonces, el médico general debe tratar las conjuntivitis, como dice aquí, colirios antibióticos, tobramicina, levofloxacina, hay una cantidad de antibióticos de diferentes tipos, de amplio espectro, ¿no? Pero tienen que usar una gota cada hora, en cada ojo, o 2 gotas cada hora. Cuando de una conjuntivitis que ven ustedes que tiene secreción purulenta, son bacterias con seguridad. Ahora, ¿qué bacterias ni les interesa? Si no tratan con una tobramicina, si no logran conseguir curar una gota cada hora de tobramicina durante las primeras 24 horas, si no controlan eso, al día siguiente tienen que mandar a pedir un antibiograma. Pero si les pedimos antibiograma a todos los que tienen conjuntivitis, no se van a curar nunca, porque les sale muy caro, es tedioso ir al laboratorio, sacar muestras, y además tiene que ser la muestra de la conjuntiva, hay que sacarla bien, o si no van a sacar de la piel del párpado y van a dar errores de diagnóstico de laboratorio. Entonces se da antibióticos, pero cada hora, como dice aquí, el primer día, y según cómo evolucione le van disminuyendo la frecuencia, cuando mínimo 4 veces por día, pero al comienzo cada hora hasta controlarlo. Tobramicina, cloraphenicol o roxacina son las que hay hasta en el Barrio Lindo, en todos lados. Conjuntivitis aguda bacteriana, ahí tiene una secreción mucopurulenta, ¿no? Que la conjuntivitis bacteriana. Conjuntivitis bacteriana aguda, aquí tienen las pestañas en brocha, hiperemia conjuntival, un poco de quemosis, hiperemia conjuntival, igual acá, de la conjuntivitis bacteriana aguda. Pseudomembrana, aquí pseudomembrana también de la conjuntivitis bacteriana. Entonces, si no responde al tratamiento al inicio, no el primero, sino hasta el segundo día por lo menos, y entonces tiene que ver cultivo y antibiograma, al revés de la lógica médica, ¿no? Digo que antes de tratar infecciones hay que hacer estudios de laboratorio, pero en este caso no se puede porque hay cantidad de gente que tiene conjuntivitis y no van a ir a hacer el laboratorio.
Entonces hay que tratar primero, y a los que no responden bien, que seguro van a volver, a ese pedirles el examen del cultivo y antibiótico. Si hay un componente inflamatorio severo, y ustedes pueden examinar la córnea, porque se puede, ahí háganlos a ellos que en la práctica, a sus instructores que les enseñen cómo se mira la córnea con una linterna, se puede ver. Si ven que no hay lesiones en la córnea, pueden asociar a un corticoide. Pero lógicamente no se complican si hay lesiones sospechosas, porque pueden tener problemas. Entonces, en el caso de que haya un proceso inflamatorio severo, le asocian un corticoide en el antibiótico. Las conjuntivitis gonocócicas son relativamente frecuentes y son hiperagudas, ¿no? Las hiperagudas más frecuentes. Otras son el neumococo y el estafilococo también, pero las más frecuentes son las gonocócicas. Hay dos formas de la gonocócica, la del adulto y la del recién nacido, pero la causa es la misma, el diplococo, ¿no? El gonococo. Y se contagian en los recién nacidos en el momento del nacimiento, por el canal del parto. La madre tiene gonorrea y al nacer el hijo se contamina, y es por eso en los dos. Los adultos es diferente, la patología es la misma, la bacteria es la misma, el tratamiento también, pero en el adulto se contagia, en el adulto se contagia primero en un ojo y después en el otro, porque ese paciente probablemente también está enfermo con una gonorrea. Son gonococos, son diplococos, ¿no? En el hombre comienza en el adulto como unilateral, con edema, se prenden los párpados, en la mañana no pueden abrir los ojos, hay que echarse mucha agua para abrir al paciente los ojos, ¿no? Hay quemosis, ¿no? Pus abundante, cuando abren los párpados echa pus. Y pueden producir abscesos corneales y perforación de la córnea. El diplococo es un gran destructor del tejido corneal. Esto es una gonorrea en los dos ojos. Conjuntivitis gonocócica. Aquí ya está lesionada la córnea, aquí está saliendo el iris, hay una lesión corneal importante, secreción purulenta, abundantísima. No hay dónde pelarle, esas son bacterias. Ya no van a confundirse nunca en la vida una bacteriana con una alérgica. Esta es la bacteriana. Y esta también. Y tiene pseudomembrana. Y es bacteriana, tiene pus. Aquí hay un delen, hay una pérdida de tejido corneal. Mira, aquí hay una deformación por la pérdida del tejido de la córnea. Y aquí una perforación del tejido corneal con una corectopía. Cambio de posición de la pupila por la perforación corneal, por las bacterias. Entonces el tratamiento tiene que ser severo, rápido, inmediato, y no solamente curar el ojo. Si curan el ojo, mándenlo al urólogo para que lo cure, o si no, ustedes pueden curarlo ustedes al paciente, mejor. En los recién nacidos es importante que tras que nace el niño hay que darle a todos, les dan en los centros de salud, ya les dan un plan de tratamiento al recién nacido para evitar las infecciones de esta clase que son frecuentes, ¿no? Entonces les indican ahí qué van a usar, si van a usar gentamicina o tobramicina, tienen un plan, ahí ellos les dan el antibiótico en los hospitales. Antes se usaba nitrato de plata al 2%, se llamaba prevención de CREDE. Yo no sé por qué, ahora debe ser que no lo ocupan porque los antibióticos son baratos y hay en todos lados también, y les reparten ahí en el centro, ¿no? Y en los consultorios ya ustedes van a saber y van a poder recetar lo que corresponde. Desde el primer día del nacimiento, la primera semana sobre todo, hay que tener cuidado con estas infecciones en los recién nacidos. Son bilaterales. Hay que examinar a la madre, no solo curarlo al niño, sino también curarlo a la madre, mandar a su médico con una nota que el niño tiene una infección con sospecha de ser gonocócica y que trate a la madre, ¿no? Igual en la clínica es lo mismo que el adulto. Así están los niños. Y esto hay que curarlo rápido.
porque puede perforar el ojo. Esto. Le abren los ojos y sale pus. Le abren los párpados. Tratamientos profilácticos con otras de antibióticos, ya lo saben. Cefotaxima intramuscular 50 miligramos por kilo de peso. Estos colidios de antibióticos, ciprofloxacina o floxacina, que pueden ocupar. El tracoma es otra causa, la clamidiasis. Otro tipo de bacterias que van a afectar a los recién nacidos y al adulto también. Produce dos patologías la clamidia en los ojos: el tracoma y la conjuntivitis de inclusión, que es considerada una enfermedad venérea. La conjuntivitis de inclusión, enfermedad social. El tracoma es una enfermedad social asociada a la pobreza, ¿no? Es muy frecuente en los países árabes, donde no tienen acceso al agua y a las condiciones higiénicas. Aquí en Bolivia nosotros, aunque nos quejamos un poco, pero vivimos en el paraíso, porque aquí no falta el agua y no falta la comida y no falta, ¿no es cierto? Pueden bañarse, puedan bañar al bebé y todas las cosas, pero quisiera que vean, nosotros pensamos que los países, la gente que vive en el Medio Oriente son millonarios y no son. Pocos son los millonarios, los demás son pobres. Por eso estas enfermedades eran de esa área. Ahorita con la evolución de las cosas, que en un avión ustedes están de un día para otro desde cualquier país aquí, entonces están apareciendo casos más en nuestra zona que antes casi no habían, pero ahora están apareciendo más casos de tracoma y de otras patologías que antes no había. Pero hay que tener en cuenta, y esto tiene 4 periodos, esta enfermedad. El inicial, periodo de estado, periodo cicatrizal y de secuela. Si ustedes toman atención, van a poder encontrar algunos casos seguramente en las consultas médicas. En el periodo inicial hay folículos. Estas bolitas son folículos, no son vascularizadas, y son redondeaditas, y sacan una muestra ustedes con un hisopo y mandan al laboratorio, o el laboratorio hace el examen, y estos son cantidad exagerada de linfocitos, una linfocitosis severa en la fase inicial del tracoma. El tracoma en ciertos momentos antes de viajar a otro país era obligatorio sacar examen para ver si había o no tracoma, porque tras que había un caso en nuestros países, en esta zona, se bloqueaba la frontera porque producía desastres en la gente. Porque aquí no estábamos acostumbrados a eso. Ahora ya no hacen ese examen porque ya todo el mundo viaja donde le da la gana de un día para otro, ¿no? Entonces así queda la conjuntiva, los folículos. El periodo de estado ya son papilas en la conjuntiva y hay panos. Panos se llama a la neovascularización de la córnea, en este caso en la porción superior de la córnea sobre todo. Esto tiene aspecto carnoso, ya es diferente, hay destrucción de la superficie conjuntival, de la conjuntiva tarsal, ¿no? Y hay tejido fibrovascular en la córnea. Los que afectan, en este caso, cuando ustedes piden un laboratorio, ya no aparecen linfocitos, no aparecen muchos, pero aparecen polimorfos nucleares abundantes en el periodo de estado. Este es el PANUS, neovascularización de la córnea. Por las características del párpado están destruidas las glándulas palpebrales que las hemos visto. Párpado hemos visto, ¿no? Que hemos visto con ustedes, que la superficie ocular se mantiene por las glándulas de secreción y por la película lagrimal, que está alterado en estos casos. Entonces vean ustedes, por el frote de la superficie y por la falta de defensa de la superficie ocular se forman neovascularizaciones. El limbo aquí está, pero miren, todo esto es neovascularización que se llama panus corneal, esto también. Y esto a la larga produce una serie de complicaciones que han llevado al trasplante de córnea a muchísima gente en Medio Oriente, sobre todo. Ha desarrollado las técnicas de trasplante de córnea gracias a esta patología.
El periodo cicatrizal, y hay una atrofia de las papilas, cicatrización de la conjuntiva, y hay las fosetas de Herbert en el limbo. Y ya vean ustedes aquí las líneas cicatrizales en la superficie, se llaman líneas de Ar. Cicatrices en la superficie, las glándulas de meibomio se destruyeron, las glándulas de Seyss, de Moll, etcétera, que ustedes ya las conocen, ya no hay. Solamente es una superficie. ¿Y qué hacen con trasplantar una córnea? Si la superficie de la conjuntiva no funciona, tampoco va a funcionar el trasplante, ¿no? Tendrían que hacer trasplante de conjuntiva también, que eso no se hace. Se hace, pero del mismo paciente al mismo es imposible, porque no va a funcionar, no tiene glándula. Y el periodo de secuelas son estas cicatrices, la triquiasis, ictiasis, simblefaron. ¿Te dormiste? Sí. Triquiasis, ya saben todo eso que es, ¿no? ¿Saben qué es triquiasis? ¿Te durmió? ¿Qué es distiquiasis? ¿No? Simblefaron es cuando se adhiere, se pega la conjuntiva vulvar en la conjuntiva tarsal. El tratamiento de esta enfermedad, miren ustedes, el tracoma, cloranfenicol, lo más barato del mundo. Lo único sí que en los niños hay que tener mucho cuidado con el uso del cloranfenicol, ¿no? Sobre todo porque en pequeñas dosis, a veces uno dice un colirio no es nada, o le pone una gotita. Hay gente que tiene sensibilidad al cloranfenicol y puede producir una atrofia, ¿cómo se llama? El niño gris famoso, ¿no? Por la alteración del sistema de recepción inmunológico a causa de la cloranfenicol. Entonces en esto no se usa cloranfenicol, se usa eritromicina generalmente en los niños. La conjuntivitis de inclusión producida por la clamidia también en niños recién nacidos, la misma prevención que se hace para la gonocosis, la primera semana. El comienzo de esta conjuntivitis aguda, mucopurulenta, la otra es francamente purulenta, la conjuntivitis de inclusión es mucopurulenta y se inflaman los párpados de la conjuntiva. Es similar, pero no es igual que el otro, porque no hay pus en abundancia, es más mucopurulenta, así. El pus que vimos en el otro en estos niños se presenta así. Que también se contagia en el canal del parto, porque les he dicho una enfermedad que se considera venérea también, esta, y al nacer entonces se va a contagiar en los dos. Esto, mucopurulenta. En el adulto la secreción es menos abundante y además generalmente el que se contagia de esto es por descuido o por mala disciplina humana. Una enfermedad que uno cuando le pregunta al paciente qué es lo que tiene, se da cuenta qué paciente es y sospecha que tiene eso. No necesita investigar mucho. Y con las características que ve usted una conjuntivitis crónica, es ese tipo que para quitar el rojo del ojo se va y se compra cualquier cosa en la farmacia, se pone unas gotas y sigue con el que sigue el entierro, ¿no? Entonces, ¿qué vida hace el tipo? ¿En qué trabaja? Está viviendo la vida, dulce vida, y está contagiando esto, porque esto es una enfermedad contagiosa a medio mundo también. Entonces, el tratamiento cloranfenicol, pero el tipo no sabe que eso es bueno, se pone lágrimas para que blanquee el ojo y adiós. Entonces, por eso es que produce cíclicamente. Digamos, está 2 semanas bien el tipo y le viene una conjuntivitis aguda. Otra vez se mejora y otra vez, porque no matan las bacterias, pues, ¿no? Y estas son bacterias intracitoplasmáticas, eso no tienen que olvidarse, se lo voy a mostrar ahora. Entonces aquí ven ustedes las lesiones ya crónicas de la conjuntivitis de inclusión del adulto. Acá neovascularización en la superficie, en la parte superior de la córnea. Panos también, aquí están las bacterias. Por eso es que hacen esto para hacer el diagnóstico de cuando sospechan. Se hace estos exámenes, pero ¿por qué se hace la tinción de Gram? No sé si bacterias gran positivo o gran negativo. Claro, pero esto no van a encontrar, no las van a ver porque estas son intracitoplasmáticas.
Esto se hace con examen de campo oscuro, con anticuerpos fluorescentes, enzima inmunoanálisis, es otra historia. Pero esto es para descartar esas patologías. No es para identificar a estas otras. El tratamiento entonces, de nuevo, cloranfenicol en niños, eritromicina principalmente en tópico, no cloranfenicol. En adultos, acitromicina, etcétera, tetraciclina, eritromicina, todas estas son contraindicadas en el niño. Y las conjuntivitis virales ya son otro grupo, hemos visto las bacterianas, ¿no? Las virales ya son otro grupo de la clasificación, bacterianas, virales y alérgicas hemos dicho. Entonces vamos a ver las virales. El comienzo es distinto, el comienzo más brusco, ¿no? Tiene un exudado cero mucoso, no es purulento, son bilaterales también, pero empiezan en un lado y continúan al otro. Y presentan en general, sobre todo la queratoconjuntivitis epidémica, que entre las virales es la más frecuente, presentan ganglio preauricular, la queratoconjuntivitis epidémica, que es típica de las ciudades más grandes. Nosotros somos más de bacterianas, ellos son más de virales, pero hay también aquí mucho. Tiene la queratoconjuntivitis epidémica, tiene la característica de que ustedes, si pueden mirar con una iluminación oblicua, van a ver estos puntos como barro tirado sobre un cristal. Son depósitos subepiteliales en la superficie conjuntival de la córnea, de la superficie corneal, epitelial, ¿no? Y la presencia de pseudomembranas también. La incubación son 7 días en la queratoconjuntivitis epidémica. Y hay estos infiltrados corneales subepiteliales. Tienen adenopatía preauricular. Contagian con una facilidad increíble. Llega la época acá del invierno y se contagian. En 2 semanas de invierno se contagia medio Santa Cruz. Esta es una queratoconjuntivitis epidémica en el periodo inicial, en el ojo derecho. Falta. Cuando tratan una conjuntivitis, siempre hay que indicarle al paciente de que se aplique los antibióticos en el ojo sano primero y después en el enfermo. Porque si no, después va a seguir al otro ojo, no hay que curar solo uno, ¿no? Pues primero al sano y de ahí para aplicar los colirios, los antibióticos, pseudomembrana de la queratoconjuntivitis epidémica. Queratoconjuntivitis porque produce daño en la conjuntiva, evidentemente, pero también producen daño en la córnea. Pseudomembrana. Esta pseudomembrana se la retira fácil, le ponen una gota de anestésico y con un cotonete la sacan, se limpia y sale. Tejido necrótico, ¿no? Hay membranas también que son producidas por otras patologías y son de otras características. Estas son las pseudomembranas. Hemorragias subconjuntivales también son frecuentes en la conjuntivitis, queratoconjuntivitis epidémica. Inyección de folículos igual. Esto, depósitos subepiteliales en la córnea. Son más frecuentes cuando los pacientes son usuarios de lentes de contacto. Se presentan en mayor densidad de estos puntos que hasta disminuyen la agudeza visual. La fiebre faringoconjuntival también es viral, es producido también por adenovirus, se contagian por el tracto respiratorio en las piscinas frecuentemente, fiebre, faringitis y adenopatía cervical, ya no preauricular, estas en el cuello, cervicales, abajo del maxilar. Producen un hematoma de esta característica. Y esta conjuntivitis hemorrágica aguda es frecuente y algunas veces afectó aquí por el enterovirus 70. La incubación un día, se agarran ustedes un pico de despedida y al día siguiente amanecen como si le hubiera dado no un pico, sino un puñete. Amanecen con el ojo así. Una vez, yo he visto una vez en Santa Cruz, que ocurrió una epidemia de esta conjuntivitis por enterovirus 70, impresionante. Toda la gente tenía los ojos rojos, parecíamos extraterrestres. ¿Ah?
Y en la televisión van a quedar ciegos, hay que tomar previsiones, hay que pedir que inviertan no sé qué, que compren no sé cuánto. Nada. Esto solamente el tratamiento es sintomático. Y la higiene, el agua y el jabón. Y no andar agarrando la manito ni dando piquitos a nada. Tras que vean uno con ojos rojos, mejor ni lo saluden. ¿Ah? Porque van a amanecer así, probablemente. El tratamiento sintomático, aciclovir ungüento. El aciclovir se usa para todas las virosis, sobre todo las más corrientes, ¿no? Pero en la conjuntivitis se usa aciclovir también, estas conjuntivitis virales. Pero la verdad es que no se sabe si tienen o no tienen efecto en las conjuntivitis virales. Pero se usa, porque no puedes dejar de darle un antivirósico. Entonces, sintomático. Que no le moleste, le dan un antibiótico para que no se complique con alguna bacteriosis, ¿no? Y las medidas higiénico-dietéticas, higiene de las manos, recomendarles esas cosas a los pacientes. Nada peligroso es eso. Pero la gente aquí en la tele hubieran visto ustedes las cosas que mostraban esa vez. No había nada de peligro. La conjuntivitis alérgica y el otro grupo, el tercer grupo, ¿no? Se dividen en 4 tipos: vernales o primaverales, atópicas por contacto y microbio alérgicas. Las vernales o primaverales son estas, son bilaterales, papilas gigantes, miren las papilas, parecen piedras, 3 milímetros por lo menos o más grandes. El paciente tiene antecedentes, generalmente antecedentes alérgicos, o son usuarios de lentes de contacto. Es muy frecuente en el usuario de lentes de contacto este tipo de conjuntivitis. Papilas gigantes, miren esas papilas. Secreción mucopurulenta, mucosa sobre todo. Y aquí tienen los puntos de Trantas en el limbo. Estos puntos de la conjuntivitis de este tipo, alérgico. Acá también hay una conjuntivitis vernal, ¿no? Queratoconjuntivitis vernal, papila límbica. Son ampollitas en el limbo. Y aquí, por el uso del lente de contacto, la conjuntivitis de papila gigante igual. Las atópicas son respuesta inmediata a alergenos. Las formas crónicas pueden ser hereditarias. Hay gente que tiene alergias a todo. Tengo alergia a esto y al otro, y tras que agarren algo le da algo. Pero el tratamiento colirio de corticoides para las alergias. Y una vez que controlaron la fase aguda de la alergia, continúen con antialérgicos y ya no corticoides mucho tiempo. Corticoides hay que usar la fase de control solamente en las conjuntivas. Y por contacto como respuesta a medicamentos, a cosméticos, etcétera, igual. Tratamiento del mismo. Las microbioalérgicas, ¿no? Las conjuntivitis flictenulares, aquí tiene flictena, otras ampollitas en la parte inferior, pero vean que tiene esta parte hiperémica donde están las ampollitas. ¿Ah? Está ahí una vascularización, ¿no? Como indicación de proceso inflamatorio. Y estas son las flictenas. Características de la microbio alérgica, pero las microbio alérgicas no son producidas por la bacteria en sí, sino son producidas por las endotoxinas de las bacterias, por las endotoxinas bacterianas. ¿Y qué son las endotoxinas de las bacterias? Son lipopolisacáridos, son producidas por lipopolisacáridos, le decimos conjuntivitis flictenular, conjuntivitis microbioalérgica, que se deben a eso, a la toxina de la bacteria, no la bacteria en sí. Tumores conjuntivales, ya vamos ahora a tumores, ya saben, las conjuntivas no le pueden pelar ahora. Los tumores conjuntivales benignos hay varias clases, y tenemos las pingüéculas, los pterygium, que son los más frecuentes. Las pingüéculas son nódulos amarillentos de 1 a 2 milímetros que se presentan en la parte principalmente en la parte nasal de la córnea, ¿no? De la conjuntiva corneal, por supuesto, de la conjuntiva vulvar. Si se inflama repetitivamente se llama pingüeculitis, y eso hay que sacar porque si no el paciente vive con la irritación de los ojos.
El pterigium, que son proliferaciones fibrovasculares también en la misma zona, por un proceso irritativo. Se le atribuye al sol, al viento, a la tierra, a todo eso, a esos efectos de la naturaleza, pero hay gente que vive en un escritorio, que no sale de su coche y que igual tiene pterigium. Entonces quiere decir que hay un factor genético o algún factor personal también para la producción de los pterigium, no solamente la tierra, el viento y el sol. Pingüécula, pterigium. Por favor, no digan catarata. Ahí yo conozco médicos, amigos que dicen tengo catarata y tienen un pterigium. Parece que no han venido a estudiar a la Gabriel. No saben diferenciarlo. Entonces, esto es pterigium, tejido fibrovascular en la superficie. Esto es una pingüeculitis, inflamación de la pingüécula. Pterigium, igual. El pterigium es quirúrgico. Se opera, se hace un autotrasplante. Acá se saca esta parte de la conjuntiva con el tejido fibrovascular y se saca otro pedazo de conjuntiva, otra pieza de conjuntiva de otra parte distinta del globo ocular y se la sutura en ese sitio donde estaba el pterigium para que no recidiera. Cuando se hace el autotrasplante de la conjuntiva para esto, tiene 1 a 2% de recidivar, o sea, casi nada. Pero cuando se hace solamente un cambio de posición de la conjuntiva, que hay otras técnicas, tienen 40% para que volver a salir. Entonces mejor es hacer trasplante de la conjuntiva, autotrasplante. El dermoide epivulvar. Son lesiones tumorales de origen congénito por la alteración de la posición de algunos tejidos de algún lado. Vamos a ver ahora unos cuantos. Y los nevos, aumento del tamaño, vascularización de nevo, hay que tener cuidado. El nevo es el lunar que se presenta en la conjuntiva. Los lunares conjuntivales hay que tenerles respeto y hay que observarlo. No es necesario extirparlo, pero hay que observarlo porque cuando cambian de tamaño o se neovascularizan o se inflaman periódicamente pueden estar transformándose y estar produciendo un melanoma maligno de la conjuntiva, que es tremendamente dañino. Esto, dermoide epivulvar. Cuando ustedes sacan un dermoide epivulvar, esto no se opera, es frecuente en los niños, ¿no? No es frecuente, pero es en los niños lo que existe, primero. Y cuando no produce alteraciones ni estéticas ni funcionales, no hay que tocarlo. Solamente se extirpa por esas cuestiones, por cuestiones funcionales o estéticas. Y como son tejidos de otra parte en la embriogénesis, algunas veces estos tienen pelo y tienen residuos de paneras en estos quistes. Y hay que tener cuidado porque al extraerlos, a veces, como es quiste, entonces tiene un contenido líquido, por su contenido, su interior se comunica con el interior del globo ocular algunas veces. Entonces, para extirpar esto hay que tener las condiciones para controlar esa posibilidad. Entonces, no tocarlo si no es imprescindible. Nevo. Eso no hace nada, pero hay que vigilarlo. Neovasculariza o se hipertrofia y hay que mandar al laboratorio inmediatamente y sacarlo como corresponde, porque puede ser maligno. Entre los tumores malignos de la conjuntiva tenemos los tumores epiteliales como el carcinoma espinocelular y el vasocelular. Igual que en la piel del párpado que hemos visto, vasocelulares más frecuentes, espinocelulares más bravos, más malignos. Y el sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, hay un tumor pigmentado, muy vascularizado en la conjuntiva, que puede ser la primera manifestación del SIDA. Hay que tener cuidado. No todos los tumores pigmentados de la conjuntiva son SIDA, pero por eso ustedes tienen que tomar esto, es un espinocelular de la conjuntiva. Sarcoma de Kaposi. Si ustedes ven esto en una persona, no se asusten porque puede tenerlo desde niño. Pero si aparece un amigo que hace un mes no tenía nada y dice tengo esto, o va al médico, tengo esto,
que me ha salido desde hace un mes o 2 meses. Entonces hay que hacerle todos los exámenes para descartar el SIDA. Pero no a todos. Bueno, hay que tomar en cuenta eso. Lo que no tenían y tienen de un día para otro. Así rápido. Esto es igual. Melanosis adquirida son tumores pigmentados que se presentan en la edad mayor, a los 50, 60 años. También sufren degeneración maligna. Son precursores de los melanomas. De los melanomas malignos. Entonces, melanoma maligno de la conjuntiva tiene origen en melanosis adquirida y en nevo. No se olviden eso nunca. Melanoma maligno de la conjuntiva. Melanomas que ya están abarcando al interior, al iris, desde la conjuntiva. Y esta lámina que a ustedes les va a servir más que todo lo anterior a lo mejor. Son cuerpos extraños o traumatismos conjuntivales. Eso es frecuente. Cuando llega un paciente con alguna molestia a su consultorio, no importa si son psiquiatras o si son dermatólogos o lo que sea, por lo menos si viene con molestia los ojos tengan la bondad de bajarle el párpado, y a veces se van a topar, miren, esto ya está incluido abajo de la conjuntiva. Esto es un material textil que tiene en su conjuntiva. Entonces, bájenle el párpado y miren qué es lo que le molesta, por lo menos. Algunas veces ni le miran y lo dejan que se vaya. Acá igual, este igual, es un material plástico en la conjuntiva, miren, semejante aparato. Pues que uno no sabe la condición psicológica de cada persona. Y hay gente que anda buscando soluciones a sus cosas con lo que le cuentan. Y algunos se meten, en los españoles, lo que hacen los españoles, sobre todo los gitanos, que hay mucho en España, para el pterigium, en vez de ir a hacerse operar al médico, se ponen un botón, para que el botón con el frote vaya sacando el pterigium. Esa es la creencia. Y llegan con el ojo que no lo pueden abrir, porque lógicamente hay un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle una gota de anestesia, abren el ojo y se dan con un botón ahí adentro. Entonces no es nada raro encontrar esto también aquí, ¿no? Un pedazo de plástico. Esto es una equimosis por trauma, y aquí una herida de la conjuntiva. Y aquí un cuerpo extraño. Yo he visto fisicudos de estos que van al gimnasio arrodillados para que le saquen eso. Un cuerpo extraño de la conjuntiva, a cualquiera lo hace arrodillarse. Y es cuestión de ponerle una gota de anestésico, y incluso sin ponérsela le divierten el párpado, y si lo ven, se lo sacan con un cotonete y se acabó, se para de nuevo. Estos son tumores a conjuntivitis leñosa, son producidos por drenaje no controlado y no tratado de los orzuelos internos, por lesiones conjuntivales. Ya saben que los orzuelos internos son producidos en las glándulas de meibomio. Entonces, esto, cuando se drenan solos y no se controlan, no se hacen el tratamiento adecuado, ¿no? Eso. Estos generalmente son pediculados. Una gota de anestésico y bajo de una lámpara de hendidura se lo puede extirpar en el consultorio. No sé si tiene alguna pregunta de la conjuntiva. Encienda la luz, por favor.